Hola, soy Belén Campos Bedwell, fundadora de Valdilluvia Store Design desde 2017. Soy diseñadora de vestuario, tengo una maestría en accesorios de moda y Valdilluvia nace en respuesta a la falta de espacios para vender mis productos y así poder llegar a más clientes. En el camino decidí compartir mi idea de negocio con otras pymes y hoy día brindamos un espacio físico y virtual para vender diferentes productos de emprendedores, ayudándolos a crecer. Aquí podrás encontrar vestuario para todas las edades, diversos accesorios, cosmética, artículos de papelería, productos para el hogar, juguetes para niños y mucho más. Todas las marcas asociadas a Valdilluvia hacen de este espacio un lugar único en Valdivia. Agradezco todo el apoyo del Centro de Negocios Cercotec Valdivia, ya que nos han brindado muchos talleres, apoyo y charlas para poder seguir creciendo en nuestra tienda. Los invitamos a visitarnos en Cochrane 391, segundo piso, en Valdivia, tienda que felizmente hemos abierto nuevamente después de la pandemia. Encuéntranos también en nuestra página web www.valdivia.cl y en nuestras redes sociales. Ahí pasaban nuestros amigos de Valdilluvia Store para que puedan visitarlos, seguirlos en sus redes sociales. Ellos son una de las empresas destacadas de nuestro centro, así que los invitamos a que puedan ahí seguirlos. Yo me presento, les doy la bienvenida. Soy Catherine Villar, asesora de primera línea del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Y bueno, esta es la segunda parte de este taller de presentaciones efectivas. Esperamos puedan haber asistido ayer. Y los que no, como comentaba al comienzo, pueden igual revisarlo desde nuestro canal de YouTube. Hoy día vamos con la parte 2. Nos acompaña José Cariaga, uno de nuestros amigos de Fracaso Lab, otra empresa destacada del centro, valga decir. Ahí los chicos súper al tanto de muchos eventos, son súper entretenidos aparte, mezclan psicología con coaching. Es muy, muy interesante poder verlos. Siempre se van a llevar algo después de participar en una de sus actividades. Así que le damos la bienvenida a José. Ahí toda tuya la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Parece que son puras chicas, puras mujeres. Estás con tu micrófono apagado, José. Es que estoy afónico, no el micrófono. Muchas gracias por la presentación. Muchas están conectadas a esta hora para la continuidad del taller que hicimos ayer en torno a las presentaciones poderosas desde un enfoque. Quiero que me des feedback, Catherine, para saber si un mensajito. Entonces soy yo, si me cambio de señal. Sí, sí, exactamente. Te pegas. Vamos a cambiar de señal entonces. Súper. Para, mientras tanto, les aprovecho de dar un consejo: no usen BTR. A ver, vamos a cambiar de señal, porque he tenido eternos problemas con BTR. Bien, a ver si por ahí sí se escucha un poco mejor. ¿Sí? Ahora sí, cambia la cosa. Ahora estamos teniendo mejor recepción. ¿Ven? Ahora ya me veo bonito. Es impresionante cómo cambia la banda ancha. Si mi problema no es de belleza o no, es de resolución. Eso es lo que yo he ido asumiendo con los años. ¿Sí? Yo nací en una resolución más baja. Por eso no me veo en HD. Pero no es problema son problemas genéticos, digamos, ¿no? Estamos en esta segunda parte. Para quienes estuvieron ayer, ya sabrán que el enfoque no es un enfoque conceptual ni teórico, sino que más bien nos estamos enfocando en ciertas destrezas, en ciertas claves que tienen que ver con la comunicación verbal y no verbal, en el contexto del desarrollo de presentaciones efectivas o presentaciones poderosas, como a nosotros nos gusta decir. Ayer le fuimos poniendo harto énfasis a la comunicación inspiradora, ¿se acuerdan? Para quienes no estuvieron ayer, vamos a hacer una pequeña síntesis de esto.
Bueno, ahí para quienes no estuvieron ayer también, ese par de guapos, ahí sí está en HD nuestra imagen. Panchito, mi socio y quien les habla. Vamos a hacer un pequeño resumen. José, ¿estás Dime. presentando? ¿O Ah, todavía muy no? bien. Claro, cuando yo cambié mi señal no se dejó de compartir, así que gracias, No, no Catherine. vimos, no vimos al par de guapos. Ahí está el par de guapos, ahí está el par de guapos, ahí estamos en HD. ¿Ah? Ahí estamos en HD. Napo, y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? De lo que conversamos ayer. Y obviamente, aquí de quienes recuerdo, estaba la Claudia, estaba la Jocelyn, ayúdenme a saber si alguien más estaba ayer, porque les voy a pedir a ellas que ver si recuerdan algo de este cuadrito que vimos ayer, ¿cierto? ¿Por qué vimos este cuadro? ¿Por qué hablamos de una comunicación decastada, explosiva, de rechazo o inspiradora? ¿Cierto? A ver, ¿qué recuerdan? Quienes estuvieron ayer, lo que no es una evaluación, fracasar en esta parte está permitido, así que adelante nomás, con confianza. Hola Jocelyn, gracias por prender tu cámara ahí, te veo. Hola, hola a todos los presentes. Sí, efectivamente yo estuve en la presentación de ayer. Bueno, como dueña de casa estoy haciendo como 3 cosas a la vez en este momento. Como buena dueña de casa, y yo creo que la mayoría están en la misma situación, así que me disculpo si no estoy muy presentable. Por lo que Adelante. recuerdo, el mensaje o lo que yo pude entender de lo que vimos el día de ayer era que principalmente había muchos mecanismos o métodos para poder llegar al mensaje que uno quiere entregar con el emprendimiento, en este caso con el producto. ¿Por qué? Porque ¿Correcto? hay muchas formas de entregar, no sé, por ejemplo, si yo quiero empezar un emprendimiento, como el mismo ejemplo que dabas tú de mermeladas, no es lo mismo vender mermeladas, yo hago mermeladas de membrillo, que vender un producto que está elaborado con productos caseros, con amor, con dedicación, que eso yo personalmente creo que le da un valor agregado a las cosas que muchas veces uno no lo percibe, pero sí lo busca. Uno como Tal cual. consumidor también puede ver esa apreciación de que muchas veces uno ves que hay muchos productos, por ejemplo en un supermercado, que no tienen nada de cariño. A mí me pasa, por ejemplo, yo ayer contaba que yo quiero colocar una cafetería, pastelería, Correcto. y no es lo mismo comprar una torta en un supermercado que comprar un pedazo de pastel, que cada bocado va a ser una experiencia inolvidable, por decirlo así. Así es, así es. Entonces, lo que yo concluí, claro, en la charla de ayer, fue que hay que pensar antes del emprendimiento en qué es lo que uno quiere transmitir con el emprendimiento y con el producto que uno va a ofrecer. No necesariamente Perfecto. un producto, muchas veces un servicio también. Tal cual, tal cual. No se restringe solo un producto, sino que es un servicio que también agrega valor, ¿verdad? Muy bien, Jocelyn, me hace sentido la síntesis que hace. Y un énfasis relevante que vamos ahí a puntualizar tiene que ver con que no necesariamente antes pensar esto, sino con que en general los emprendimientos emergen de un cuento, emergen de una necesidad, de un anhelo, de un propósito, de una pasión. Entonces, muchas veces no es que yo decida que me voy a poner un emprendimiento, sino que me puse a hacer esto y en un momento me di cuenta que ya estaba metido en este cuento, ya estaba vendiendo o ya estaba ejecutando, y empiezo a construir el cuento en la medida en que voy avanzando en mi emprendimiento, ¿sí? Lo importante es que desde el punto de vista de cómo comunicamos y lo que queremos comunicar, es que no da lo mismo decir, mira, vendo mermelada, a decir, yo te comparto o genero una experiencia de sabor que tiene historia, y probablemente tu historia y mi historia, porque esta receta es milenaria, es de mi abuela, es la que te vas a encontrar con el mismo sabor que tú probaste hace
en tu infancia, ¿sí? Es distinto cuando hay una épica y un relato asociado a lo que tú estás vendiendo o lo que estás ofreciendo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, contamos que Fracaso Lab emerge, sería distinto si somos una consultora que presta servicio de capacitación. Hay 3.000 consultoras que hacen lo mismo, pero es distinto cuando nosotros contamos y decimos que efectivamente Fracaso Lab emerge de nuestros propios fracasos, y nosotros tuvimos varios fracasos y nos gustaría que ustedes sepan cuáles son nuestros fracasos. Y por qué venimos a hablar. Cuando hay un cuento, ¿sí? Y que sin duda cada uno de ustedes tiene, nuestro cerebro conecta con ese relato. Por eso es tan importante en la dimensión comunicacional, ¿sí? ¿A quién más le gustaría agregar? Gracias, Camila, yo te vi de pasada, conectaste tu cámara 3 segundos, pero te pude ver, Camila. Así que espero que te animes a volver a prender tu cámara. No sé si alguien más quiere compartir algo de lo que vimos ayer para hacer la pequeña síntesis y avanzar en los contenidos que tenemos. Quizás, hola a todos, quizás sería explicar un poco lo que tienes en este gráfico o estos 4 rectángulos, que es un poco, yo me quedé mucho con el ladrón del tiempo porque pensé que tenía una connotación negativa, pero en realidad al contrario, es positiva, o sea, Exacto. la persona que es capaz de encantarnos y hacernos perder la noción del tiempo mientras está contando un relato que a veces ni siquiera era deseado, simplemente coincidió y encantó. Exacto. Así Exacto. que bien por esos ladrones de tiempo. Y Bien. mucha pena por los de rechazo, porque al final del rechazo el que tiene la misma, como mismo mensaje que entregar, pero con una totalmente equivocado en cómo estás llevando a cabo esa comunicación. Exacto. Bueno, los dos de abajo, nada que decir, o sea que les falta trabajar en el mensaje por más o menos empatía que puedan lograr. Bien, bien, Claudia, súper buen resumen, porque además el énfasis tiene que ver con que cuando hablamos de presentaciones poderosas y de los componentes de la comunicación verbal y no verbal, que ese es el paraguas que hoy día estamos trabajando, no da lo mismo un relato en donde yo te quiero imponer y quiero que tú pienses de la forma en la que yo pienso, que es lo que está acá, que es la conversación que desgasta o que genera rechazo, ¿cierto? Porque carece de empatía, es decir, carece del punto de vista de quien está recibiendo el servicio. Camila me dejó con ganas, pero ya se está conectando Miriam. Ahí ya estoy viendo a Miriam con su cámara activada. Así que no sé si Camila tuvo un problema con la cámara por ahí, pero ya Miriam nos está acompañando y llevamos 3 cámaras encendidas. Ya se nos fue Miriam, ahí apareció Miriam, ya se nos fue Camila, ahí está Camila. Hola Camila. Has estado jugando con el misterio, Camila, todo este rato, ¿eh? Así que aparece, desaparece, aparece, desaparece. Bienvenida Camila, ¿todo bien? ¿Tú estuviste Perdón, es que ayer? andaba haciendo algo, pasé a apretar la cámara, disculpen. Ah, ya, pensé que nos estaba haciendo un tour por tu hogar, así que se agradece también ese acompañamiento. Camila, tú me decías que no estuviste ayer. Camila, y aquí... Estos videos, Camila, ¿y tú estás emprendiendo? ¿Quién tiene una idea de emprendimiento? ¿Vas a emprender? estoy emprendiendo, tengo una empresa de diseño textil, donde yo pañuelos en base a mi trabajo. Perfecto. Perfecto. Bien, Camila, muchas gracias por estar acá. Entonces, te va a servir el resumen que estamos haciendo. Y entonces decíamos que la comunicación inspiradora tiene 2 elementos, 2 componentes relevantes. Uno que tiene que ver con la empatía y otro que tiene que ver con la calidad del mensaje. La empatía tiene que ver con esta capacidad de ponernos desde el punto de vista de quien va a recibir este servicio y por lo tanto entender la experiencia del consumidor, la experiencia del usuario, ¿cierto? Y entonces mientras mayor empatía, más posibilidades hay de que el otro se conecte con lo que estoy transmitiendo. Por otra parte, la calidad del mensaje tiene que ver con la información que yo aporto al otro para que pueda tomar buenas decisiones respecto a lo que yo le estoy ofreciendo o hacia dónde lo quiero mover. Decíamos ayer también que la comunicación inspiradora es inspiradora porque nos mueve a hacer algo, nos mueve a la acción, ¿sí? Entonces, nunca se olviden que cuando yo quiero ser inspirador o cuando tengo la pretensión de ser inspirador,
Da lo mismo si es en un contexto de pitch, de elevator pitch, si es en un contexto de ronda de negocio, como lo veíamos ayer. Cuando yo quiero inspirar, tengo que poner el foco en que el otro va a querer dar un paso más, ¿sí? Y por lo tanto, o se va a animar a cotizar, o se va a animar a generar una orden de compra, o se va a animar a una segunda conversación, o se va a animar a pedir el brochure, etcétera, 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 ¿sí? Por eso es relevante el cómo las personas inspiramos con el propósito, claro, no de ser alguien que quede en una categoría de gurú, sino la inspiración es, ok, te llevo a la acción, ¿sí? Y por eso hablábamos, como lo decía Claudia, de los ladrones de tiempo, porque los que comunican inspiradoramente te generan la sensación de que, wow, no me di cuenta cómo este gallo me llevó de aquí hacia allá, cómo me convencieron de conectar con esto, cómo esta mujer tenía un relato tan inspirador que me hizo hacer la donación, que me hizo hacer la compra, que me hizo asociarme, ¿sí? Esa es la acción. Entonces, no olvidemos, inspiración me lleva a la acción. Para llegar a la acción es necesario que yo tenga claridad respecto a cómo me siento, ¿cierto? Con lo que estoy generando, pero también cuál es el sentido de utilidad. Y ahí es donde están los datos, lo que aporta la dimensión más dura del mensaje, ¿sí? Decíamos también ayer que es claramente relevante el hacer la indagación personal respecto a si soy o no un inspirador y qué me falta para inspirar, ¿sí? Todas y todos tenemos una dimensión que es potencialmente inspiradora, ¿sí? Todas y todos en algún momento hemos sido capaces de inspirar a alguien para hacer algo, ¿sí? Un hermano, un pariente, un compañero, tu pareja, da lo mismo, tus hijos, tus hijas, tu vecino, tu vecina. En algún momento tú has tenido la posibilidad de tener una conversación y hacer que el otro se mueva, ¿sí? Es decir, pucha, yo te entiendo, no tengo cómo son estas conversaciones, yo te entiendo, yo me imagino que debe ser muy duro lo que está pasando, pero fíjate, tú tienes esto y esto y esto, y has sido capaz de entonces sería súper bueno que pongas esto y hagas esto y tal. Y esa persona, y muchas veces uno sin querer, después de esa conversación, esa persona se puso en acción, ¿sí? Ese hijo, ese hermano, esa amiga, ese amigo, se puso en acción. Y esa es la comunicación inspiradora, ¿sí? ¿Esto es relevante para el trabajo que nosotros hacemos con nuestro propio emprendimiento? Sin duda que sí. Por eso es tan importante esta pregunta. ¿Cómo puedes generar conversaciones inspiradoras para tu emprendimiento? ¿Sí? ¿Y qué tienen que tener esas conversaciones? ¿Desde dónde yo te invito a la acción? ¿Sí? Entonces, probablemente no lo dijimos tan explícitamente ayer, pero es súper importante que nosotros seamos capaces de llevar un registro respecto a las retroalimentaciones que vamos recibiendo de lo que hacemos. Es decir, nosotros tenemos la práctica de cuando llegan clientes referidos, es decir, oye, pucha, me pongo en contacto con ustedes porque me parece súper interesante lo que ustedes hacen, y ahí inmediatamente nosotros le preguntamos, oye, y cuéntame, ¿cómo supiste de nosotros? ¿Sí? Esa pregunta es clave, ¿cómo supiste de nosotros? Y entonces puede ser que por redes sociales, o me recomendó un cliente, o te escuché en tal lugar, o un cliente que ya trabajó con usted, o un amigo que ya trabajó con usted, me dio su... Y entonces para nosotros ese es un feedback potente, ¿sí? Porque significa que si un cliente de nosotros nos recomendó, es porque algo hicimos bien, es porque inspiramos ese paso a la acción. Entonces nos obliga a mirar qué hicimos bien para poder reproducirlo, ¿sí? Y entonces nos dicen, mira, perfecto, y cuéntanos. Y ahora háblanos de tu dolor, ¿sí? Porque ya sabemos que hay una conexión, ¿sí? Entonces ahora entremos en lo que tú quieres, o en donde tú quieres que nosotros impactemos en lo que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces esa palanca es clave, ¿sí? Tratar de entender qué hace que un cliente te refiera, ¿sí? Ahí hay una práctica potente. ¿Qué hace que un cliente te refiera? Bueno, dicho eso, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro taller, y lo vamos a hacer viendo y escuchando un primer video. Ayer también les hablábamos de la importancia del lenguaje verbal y no verbal, y entonces les invito a ver este video que es muy, muy interesante. Denme feedback si hay audio. Verter 3 huevos,
2 cucharadas de aceite y 6 cucharaditas de azúcar. ¿Y queso fontina? Mami, Sí, cariño. ¿qué significa virgen? ¿Cómo, querida? ¿Qué significa virgen? Las chicas y los chicos, es decir, adultos, sus cuerpos son diferentes, pero están hechos para unirse de una manera ingeniosa, como un rompecabezas. ¿Como los que hace el abuelo? ¿Sí? Digo, no. Cuando mami y papi se aman mutuamente, mucho, algunas veces les gusta demostrar lo mucho que se aman. ¿Papi le da un regalo a mami? Algo así. ¿Qué clase de regalo? Papi tiene una cosa especial y mami también. Y cuando mami y papi quieren hacer algo muy especial, hacer un bebé, entonces papi toma su cosa especial y la coloca en el lugar especial de mami. ¿Winchester? No, ¿El almacén? no, cariño. Un lugar especial en el cuerpo de mami. Y eso hace a mami sentirse muy feliz. Y papi también se siente feliz. Y al final, después de un momento, a veces muy rápido, papi se pone tan contento que tiene un tipo de boom y una explosión. Y todas las semillas de papi salen disparadas y compiten por llegar al óvulo de mami. Y a eso se le llama hacer el amor. En fin. Hasta que lo hagas por primera vez eres, bueno, virgen. Creo que eso lo explica casi todo. Y entonces, ¿qué quiere decir extra virgen? Bien, ¿qué quiere decir extra virgen? A ver, ¿quién me puede decir qué elemento de la comunicación aquí aparece expuesto con mucha claridad? ¿Qué pasó en esta conversación entre la mamá y la hija? A ver, ¿quién se anima a compartir? ¿Qué pasó acá? No hubo una comunicación clara. Ella Ok, interpretó una pregunta que en realidad no era lo que la niña le estaba preguntando. exactamente. Malinterpretó en pocas palabras. Y ustedes se fijan que lo que ocurrió con el mensaje es que a la mamá se le dio vuelta todo. Se le dio vuelta, primero la sorprende, se complica, se pone roja, se pone nerviosa, tiene que tratar de, chuta, ¿cómo le transmito lo que esto significa? Porque es un tema complicado, porque tiene que ver con lo sexual. Y entonces, en mi mensaje, ¿se acuerdan ayer cuando hablábamos de entender el contexto de otro? ¿Sí? En la cabeza de la mamá, ella agarró y se fue hacia un lado y el contexto de la niña era absolutamente opuesto, ¿sí? O en otra dirección. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho la mamá en esa situación, en ese escenario? ¿Qué tendría que haber pasado? Bueno, casi del libro es empatizar con la hija y entender en qué contexto le estaba preguntando y no hacer suposiciones. Perfecto. ¿Y eso en la práctica cómo se hace? Eso es un arte. Eso, a pesar de que es un arte muy sencillo, una pregunta. ¿Por qué me preguntas eso, hija? Listo. Y se acuerdan ayer, a propósito de lo que tú preguntabas, Claudia, ¿qué ocurre en una ronda de negocio? Bueno, cuando yo siento que está todo preformateado, tengo que preguntar, ¿sí? Para entender el contexto. Y entonces, mira, ¿por qué quieres saber, mi amor? ¿Por qué te interesa? ¿Sí? Oye, ¿y dónde escuchaste o dónde viste esa palabra? Es altamente probable que la niña diga, ahí dice, extra virgen. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que en una situación en donde a mí me faltan elementos para no interpretar, tenemos que hacer preguntas. ¿Sí? Eso es clave, el rol de la pregunta. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Espérame que no me cambia esto.
Acá. Ahí está. Vamos entonces. Entonces vamos a hablar de algunas de las claves de la comunicación. ¿Se acuerdan que ayer dijimos también que esta distinción entre lenguaje verbal y lenguaje no verbal es una distinción didáctica que no tiene, y que lo verbal y lo no verbal operan simultáneamente? ¿Sí? Ok, entonces, entendiendo eso, nos vamos a centrar primero en 3 claves de la comunicación, ¿ya? En la expresión, en la escucha y en la emoción. Fíjense ustedes que en el video que acabamos de ver hay un factor determinante y es lo que me genera el mensaje del otro. Cuando la niña le pregunta ¿qué es ser virgen?, a la mamá lo que ocurre en su cabeza no es una operación racional, ¿sí? Lo que ella hace es racionalizar la emoción que le genera lo que le pregunta a la niña, porque en su cabeza empieza a operar esto de que pucha, una niña chica, debe tener 7 años, no sé, ¿cómo le explico esto? Y se complica y le genera una emoción, se pone roja, ¿sí? Y trata de armar y construir un relato. Pero es inevitable pasar por el sedazo de la emoción, ¿sí? Es decir, todo mi relato va a ir por el lado de la emoción, va a integrar la emoción, ¿sí? Bueno, entonces cuando miramos estos 3 elementos de la comunicación, primero veamos aquellos que tienen que ver con la expresión. Ojo, ayer y hoy día sostenemos la idea de que no vamos a hacer definición de conceptos, sino que más bien vamos a trabajar en las cualidades de esto, ¿sí? La expresión es todo lo que tiene que ver de mí hacia afuera, ¿sí? Y por eso tiene que ver con este escenario en donde yo pongo lo que tengo en mi cabeza en términos de relato para que el otro que me está escuchando o los otros que me están escuchando reciban el mensaje como yo espero que se reciba. Y entonces es válido preguntarse, ¿cómo pienso lo que digo y digo lo que pienso? ¿Me preocupo de cómo me escuchan? Una dimensión no siempre mirada a la hora de comunicar. Mis pedidos, ¿se acuerdan ayer cuando hablábamos de las expectativas y las promesas incumplidas? ¿Sí? ¿Cómo son mis pedidos? ¿Son claros y precisos? Cuando yo le digo a alguien, oye, cuando estos típicos memes que aparecen en redes sociales cuando uno va a la ferretería, ¿no? Y le dice, ¿sabe qué, caballero? Vengo a buscar el coso del cosito que es como así, que tiene como esta forma que parece un gato. ¿Sí? Uno no entiende un carajo, ¿no? Bueno, muchas veces nuestros pedidos son así, son incompletos, son insuficientes. Y uno genera la expectativa de que, bueno, pero si yo se lo pedí, claro, pero el pedido fue incompleto. Entonces lo que tenemos que entender es que la calidad de ese mensaje va a impactar en la respuesta que yo tengo a ese mensaje, ¿sí? Por lo tanto, no da lo mismo que yo le pida el coso del cosito que va acá, que no tengo idea qué es lo que es, a que le diga, mira, necesito un tornillo rosca-lata de 2 pulgadas para acero, para poder hacer el enganche con... Es distinto, ¿no? La precisión tiene que ver con la expresión, ¿sí? Para eso yo tengo que entender qué es lo que quiero pedir, porque tengo que entender cuál es el resultado que espero. Cuando uno compra algo por internet, no compra, mira, quiero algo que sea como esto. No, uno es preciso en color, en tamaño, en peso, en calidad, etc. ¿Sí? ¿Hay coherencia entre lo que digo y cómo lo digo? Después nos vamos a detener en ese punto. Y fíjense en esta pregunta, ¿soy un modelo de buena expresión? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué tal nuestra calidad para expresarnos? ¿Sí? Y ojo, esto lo vamos a ver en un ratito más en las claves de comunicación verbal y no verbal. Pero en la expresión se refleja mucho qué está pasando por mi cabeza, y hay personas que piensan tan rápido que les cuesta mucho ordenar la idea. Entonces, al momento de querer transmitir algo, lo tiran todo en tropel. Y en su cabeza creen que está saliendo todo bien, pero quien está recibiendo el mensaje no está escuchando nada, no está entendiendo nada, ¿sí? Y entonces nuevamente vamos hacia atrás, porque el rol de la pregunta es clave para poder tener una presentación poderosa, porque me permite entender el contexto y quién me está escuchando, ¿sí? La escucha, cuando paramos la oreja, ¿cierto? Me preocupo de prestar atención a la persona. Ojo que este es un componente de la comunicación que es clave en los emprendimientos, en nuestras empresas, ¿sí?
frente a un problema, ¿escucho o pienso en soluciones? ¿Cuál puede ser la diferencia entre escuchar y pensar en soluciones? La diferencia está en que cuando yo escucho algún problema o alguien que me está contando un problema, ya sea un cliente o una persona cercana a mí, es que cuando yo escucho el problema, escucho sin juicio, ¿sí? Y por lo tanto voy tratando de recibir todo el dato que el otro me está entregando, ¿sí? Que es distinto a plantearse el juicio de que cuando alguien me está contando algo, yo ya tengo la solución predefinida para tu problema, ¿sí? Y entonces la dificultad que eso genera es que limita nuestro campo de visión y por lo tanto nuestro campo de acción. Y entonces cuando uno escucha bien, y vamos a ser súper majaderos en esta idea, cuando uno es un buen escuchador, es un buen preguntador, ¿sí? Cuando uno es un buen escuchador, es porque es un buen preguntador. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en los niños, ¿sí? Los niños son súper buenos escuchando lo que les interesa porque son curiosos, porque siempre quieren saber más. Entonces, una clave para escucha efectiva, usted escuche como un niño. ¿Qué significa eso? Escuche desde la curiosidad, ¿sí? Escuchar desde la curiosidad significa prestarle atención a los detalles, más que pensar en cómo le respondo lo que me están diciendo, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el switch que uno cambia? Y me preparo, voy a tener una conversación, y entonces mi setting mental es disponerme a escuchar los detalles, a prestarle atención a los detalles, y lo que se me vaya, preguntarlo, ¿sí? La actitud de curiosidad es siempre preguntarnos, ¿y qué más? ¿Sí? Ok, ¿y qué más? ¿Sí? Entonces, eso permite que la información sea más robusta. Lo vamos a ver luego en comunicación verbal y no verbal. ¿Dejas de lado lo que haces para escuchar a otro o estás en esta disposición de, sí, dale, te escucho, ¿sí? No, si te estoy escuchando, dale, espérate que me llegó un mensaje, no, mira, estoy viendo eso, ¿sí? Todas las señales que yo envío que no tienen que ver con lo que estoy escuchando van a impactar en la disposición del otro a entregarte información, ¿sí? ¿Interrumpes para pedir más información cuando escuchas? Ojo, no interrumpir porque es una señal de que limita la fluidez de la comunicación del otro. Si yo tengo una pregunta, espero que termine el relato porque puede venir la respuesta a la pregunta que tengo en la cabeza en un rato más. Espero, ¿sí? Y la última pregunta, al igual que la pregunta anterior, miren, ¿soy un modelo de buena expresión? Aquí vale preguntarse, ¿te buscan por tu habilidad para escuchar? ¿Sí? O es una de las cosas que te critican permanentemente, es que tú no escuchas, ¿sí? O te dicen permanentemente, de nuevo te tengo que explicar esto, ¿sí? O parece que no entendí lo que me dijeron y me lo tuvieron que explicar 3 veces, como ejercicio de autoexaminación. Cuando uno es bueno escuchando, escucha la primera, porque es curioso, porque le presta atención a los detalles, porque se enfocó en la conversación. No estaba haciendo 2 y 3 cosas al mismo tiempo, eso es ser multitasking, y por lo tanto yo puedo escuchar, ¿sí? El detalle, y esto, chiquillas, queridas, es clave en nuestro emprendimiento, ¿sí? Yo escucho y la calidad de esa escucha va a impactar en la calidad de la relación, ¿sí? Porque noten que es una dimensión subjetiva emocional en donde yo siento que sí, pues me prestaron atención. Estos gallos me escuchan, pues los gallos de Fracaso Lab me escuchan porque no se les pasó este detalle. En algún momento yo les dije que este era un público súper complicado porque habían tenido un conflicto, pero como que pasó, lo mencionamos una vez. Y estos gallos lo tomaron y lo consideraron a la hora de hacer la propuesta. Mira, es interesante. Nos sentimos escuchados, ¿sí? Entonces, es cuando, no sé, hay un caso emblemático de la aerolínea Emirates, en donde la aerolínea Emirates es una aerolínea extranjera de los Emiratos Árabes, que es ultra, hiper, mega lujosa. Entonces, una de las cosas que implementaron, por ejemplo, no se les dice aeromosas, son las sobrecargo, creo, sino los auxiliares de vuelo, creo, ¿sí? Por ahí. No me acuerdo el nombre. A ellas las entrenaron para que cuando interactuaba con un cliente que viaja en la clase premium o en la primera clase super mega high class, como
cuando nosotros viajamos a Payaco con Pancho, así de ese lujo, las entrenaron para que cuando escuchen no se les vaya detalle. ¿Sí? Entonces, como suele ocurrir en estas aerolíneas, es muy probable que se vuelvan a encontrar con sus clientes. ¿Sí? Y entonces, en uno de estos casos que nosotros leemos para toda esta experiencia, cuentan esta historia, ¿no? De cómo un cliente le llamaba la atención que, no sé, habrá volado en marzo, conectó con la aeromoza y le contó, bueno, yo voy a tal ciudad porque voy al cumpleaños de mi hijo, entonces te voy a llegar temprano porque le quiero comprar tal cosa, porque le gustan tal cosa. Marzo. Agosto se vuelve a encontrar con este cliente, con este pasajero, ¿sí? La asistente de vuelo lo reconoce y le pregunta, ¿cómo estaba tanto? ¿Y qué le pareció el regalo a su hijo? ¿Le gustó? ¿Tuvo problemas en encontrarlo? ¿Cómo estuvo el cumpleaños? ¿Sí? ¡Pum! Match, conexión. ¿Sí? Es un cliente mega fidelizado. ¿Sí? Entonces, no les estoy diciendo, ustedes tienen que memorizarse cada cliente, no, pero puede tener un sistema de registro que le permite, por ejemplo, saber cuándo sus clientes más importantes, esos 5 clientes que a usted le van al negocio, que representan el 80% de su ingreso, cuándo está de cumpleaños o cuándo son los hitos importantes para ese cliente, ¿sí? Cuándo está de aniversario, la empresa que usted atiende, ¿sí? Entonces ese día usted le hace llegar un detallito, ¿sí? Estamos metiéndolo como el marketing estratégico, pero es parte de la comunicación, ¿sí? Es parte de entender el sentido del detalle. Y vamos con la dimensión emocional. En la dimensión emocional, reconozco las emociones que me generan los otros. Ojo, no estamos partiendo con la emoción del cliente, estamos partiendo con mi propia emoción. Reconozco las emociones que me generan los otros. Todas y todos tenemos clientes que amamos y clientes que, ya viene de nuevo este cliente. ¿Sí? Todas y todos lo tenemos. ¿Sí? Clientes más fáciles, clientes más difíciles, y eso es clave entenderlo desde la dimensión emocional, porque la emoción se gestiona. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo mucha claridad respecto a cómo manejo mi emoción con un cliente complicado, se va a complicar la escucha, se va a complicar la expresión. ¿Sí? Claro, ahí la estrategia de Claudio es hay que tener un socio que vaya a esa. Sí, no, es una buena estrategia, porque significa que yo me conozco, ¿sí? Y entonces yo no voy a lidiar con este cliente, anda tú, ¿sí? Y es una buena estrategia, porque lo que queremos es cuidar el negocio y tampoco nosotros queremos pasar por poco coherentes, ¿sí? Sino que no puedo nomás, ¿sí? Y tú lo haces mejor que yo con este cliente, dale tú, es una buena estrategia. Reconozco las emociones de los demás. ¿Qué me pasa con las emociones de los otros? ¿Qué me pasa cuando un cliente nos felicita? ¿Sí? Y nos dice, oye, cabro, súper bueno lo que están haciendo. Nos da pudor y decimos, no, si no somos tan buenos, o somos capaces de decir, oye, gracias, qué rico que me lo estáis diciendo. Me hace súper bien que me digáis que lo estamos haciendo bien porque nos alienta a hacerlo mejor. ¿Qué hacemos con las felicitaciones? ¿Qué hacemos con las críticas? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un cliente no está tan contento y nos dice, pucha cabros, nosotros pensábamos que podía pasar esto y la verdad es que se fueron por otro lado y engancharon con tal cosa, ¿sí? O pedimos un producto y pucha venía sucio, no venía con la presentación que nos prometiste. ¿Qué hacemos? Eso también nos genera una emoción, nos genera frustración, nos genera miedo, ¿sí? De perder el cliente. Entonces, no perdamos de vista el rol que tiene la emoción en nuestra gestión comercial. ¿Sí? Yo creo que, haciendo un paréntesis, amigas y amigos del centro de negocios, creo que, y lo estoy pensando en borrador y que bueno que no está Pancho, debiésemos hacer un taller de la gestión emocional en la gestión comercial. ¿Sí? Porque es determinante, es clave cómo nosotros gestionamos nuestra emoción con nuestros clientes. Lo que me genera, la frustración que me genera no poder cerrar una venta. ¿Sí? La frustración que me genera no ganarme un concurso, la frustración que me genera un cliente que se me fue con la competencia, la alegría que me genera la preferencia de mis clientes, cómo yo lo demuestro, cómo lo expreso. ¿Sí? Así que tome nota, Catherine, ahí para algunos de los talleres que nos van quedando este año con el centro de negocio. Atenta ahí,
porque creo que es un temazo y nos desafía ahí a hacer un taller entretenido. ¿Sí? Bien. Me doy cuenta inmediatamente cuando una conversación me afecta, manejo mis emociones, conversaciones difíciles, te ponen de ejemplo por tu templanza. Es un poco ahí lo que hace Claudia con su socio o socia, ¿no? No, anda, toda esta conversación. Tú eres templadita, tú eres... aquí si a mí me llegan con eso, dicen, qué tanta cuestión, es como el chiste de los choros del Bombo Fica, ¿sí? Es como que, no, se nos va todas las pailas, ¿sí? Entonces, la dimensión emocional es clave en nuestra gestión comercial. Muchas veces subestimada, pero nos damos cuenta al hacer análisis que está presente cuando cerramos una compra, perdón, cuando cerramos una venta, cuando nos dicen que no a una cotización enviada, nos pasa algo emocional. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esa emoción? ¿La experimentamos como fracaso o la experimentamos como un aprendizaje que nos obliga a decir, ya, de aquí saco el aprendizaje y tengo que mejorar en este proceso? ¿Sí? Bien. Metámonos entonces en el desempeño verbal y no verbal. ¿Sí? Metámonos en el quid del asunto de nuestra charla de hoy día. ¿Sí? Cuando hablamos de comunicación verbal y no verbal, nuevamente, entender que esta es una distinción didáctica, que nosotros operamos en lo verbal y lo no verbal permanentemente. No es que yo hable, bla, 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 y después exprese, sino que voy hablando y expresando y escribo, y hoy día mandamos correos o mandamos emojis, WhatsApp, y a pesar de que uno dice esto es pura expresión verbal, no, también hay expresión no verbal, porque no es lo mismo poner un signo de exclamación a poner 5 signos de exclamación en mayúscula, ¿sí o no? No es lo mismo, ¿sí? Está enojado, está emocionado, oye, me puso bueno, debe estar medio sentido, ¿sí? No es y esos son los componentes no verbales de la comunicación, ¿sí? Lo verbal puede ser escrito o hablado, ¿sí? Lo verbal puede ser escrito o hablado, puede ser un mensaje de texto, pero lo no verbal es todo aquello que yo infiero, todo aquello que complementa la expresión no verbal, la expresión verbal, y por lo tanto que tiene un efecto y tiene un impacto en lo que hacemos, decimos y cómo lo decimos. Entonces, primero, desempeño verbal. En nuestro desempeño verbal entran a jugar elementos como la fluidez, ¿sí? En términos de cómo yo hablo y respiro mientras, perdón, cómo yo respiro mientras hablo, ¿sí? ¿Cuánta pausa me tomo para la conversación? Si entiendo lo que estoy diciendo, ¿sí? Si es confuso o no lo que estoy diciendo. La dicción, que tiene que ver con cómo yo soy capaz de hacer una pronunciación adecuada, ¿sí? De cómo yo construyo el relato conscientemente para que el otro lo entienda. La articulación de las palabras. Yo siempre pongo de ejemplo el ex candidato presidencial Marco Enrique Minami, porque una de las cosas que uno podrá estar de acuerdo o no con él, ¿sí? Pero una de las cosas que fue sorprendente es que cuando él empezó a ser candidato presidencial, no se le entendía nada de lo que hablaba. Sí, porque hablaba muy rápido, entonces la comunicación, ¿sí? Y probablemente recibió mucho feedback de eso, y probablemente recibió mucha ayuda para terminar hablando de manera correcta, entendible, y que pudiese agregar valor a lo que dice desde el cómo lo dice, ¿sí? Entonces no da lo mismo el cómo nosotros pronunciamos respecto a lo que queremos decir. Y ahí está de la mano con la velocidad, ¿sí? Voy a hablar después del estándar visual y la coherencia. Pero fíjense que cuando nosotros nos referimos al desempeño verbal, tiene que ver con esta capacidad de preparar el relato en mi cabeza para que sea entendible y legible por el otro, ¿sí? Es tan importante esto porque condiciona mi atención, ¿sí? Ahora, vámonos al estándar visual y la coherencia. ¿Qué es el estándar visual?
es cómo me veo y cómo me visto. ¿Sí? Es eso. ¿Mm? Y el estándar visual, noten que los seres humanos, que somos seres que nos basamos mucho en la primera impresión, ¿sí? No va a dar lo mismo si yo voy a una reunión de trabajo chascón, desarreglado, con mi uña sucia, con mis zapatos cochinos, no da lo mismo, porque el contexto no me está diciendo que ese es el mensaje. ¿Sí? Si voy a un carrete, da lo mismo, voy como, ¿sí? Y de todas formas voy a estar comunicando algo. ¿Sí? Pero el estándar visual tiene que ver con qué estoy comunicando con mi presencia. ¿Sí? Ojo, ¿por qué lo estamos poniendo en el plano del desempeño verbal y no del no verbal? Porque como yo estoy haciendo un relato, ¿sí? El cómo yo estoy vestido va a acompañar ese relato. ¿Sí? Cuando ustedes leen Fracaso Lab en Mi Polerón, saben que usted está escuchando algo de alguien que es de Fracaso Lab. ¿Sí? Es decir, el branding que nosotros usamos para contar de nuestra marca, efectivamente, es un relato verbal. ¿Sí? Por eso es tan importante el estándar visual. ¿Mm? El cómo me quiero, qué es lo que quiero decir con cómo me veo. ¿Sí? Y finalmente la coherencia entre lo verbal, entre mi pensamiento y lo que estoy diciendo. Entonces veamos algunos tips claves. El primero, grábate y escúchate, aunque te dé pudor. ¿Sí o no queda pudor cuando uno habla, cuando se escuchan los audios de WhatsApp, o cuando se escucha en un video, o cuando se escucha en una grabación, como las que nos regalaron generosamente el Centro de Negocios Cercotec Valdivia, como empresa destacada? Da pudor verse, ¿no? Da pudor escucharse. Bueno, háganlo, porque uno aprende mucho de eso. ¿Sí? Porque uno puede hacer la línea y decir, oye, me escucho así, yo jamás pensé que me iba a escuchar así, y entonces me gustaría escucharme así. ¿Sí? Y entonces uno es más consciente de lo que quiere mejorar. Segunda parte, imita. Ya vas a encontrar tu estilo, pero por mientras puedes imitar. ¿Qué significa imitar? Imitar, ¿o por qué es tan bueno imitar? Porque cuando imitamos, lo que hacemos es intentar reproducir ciertos esquemas mentales que el otro usa y le resulta, y que nosotros podemos usarlo también como patrón para ordenar. Y por tanto, si yo identifico que alguien comunica muy bien, ¿sí? Imítelo, trate de imitarlo, trate de hablar como esa persona, porque mi cerebro lo que va a hacer es intentar reproducir el patrón que usa la otra persona para poder hablar de la forma en la que habla. ¿Sí? No sé si ustedes se han fijado, pero en general, y eso quizá uno lo hace porque es nativo de la lengua, del lenguaje o de la expresión chilena, ¿cierto? Pero cuando uno escucha extranjeros, particularmente me pasa con los colombianos, por ejemplo, que hablan un español entendible. Yo tengo un par de amigas colombianas, y se les entiende todo lo que dicen porque pronuncian muy bien y porque se preocupan de lo que él está diciendo. ¿Sí? Entonces, empieza una frase y terminan con la última letra de la palabra. ¿Sí? Nosotros, en cambio, somos dados a no terminar las palabras. ¿Sí? Entonces, nosotros en general decimos, hay que pronunciar bien las palabras, y no decimos las palabras, decimos la palabra, porque es importante para los negocios, que es distinto a decir para los negocios. ¿Sí? Y entonces, yo mismo lo hago, entonces, en vez de decir entonces, digo entonces. ¿Sí? Y entonces esto es bien importante porque tiene que ver con cómo yo logro incorporar un patrón de expresión que le va a permitir al otro entender. Exagera. Esta parte es clave para los pitch, ¿sí? Para las presentaciones poderosas. Porque en algún momento te va a salir natural. Y entonces exagerar significa que voy a tratar de hablar mucho más fluido cuando alguien me dice, estoy hablando muy rápido. ¿Te parece que hable así ahora para que me entiendas? ¿Sí? Ahí estoy exagerando. Pero el exagerar a mí me permite en algún momento llevarlo al estado normal. Y entonces, ¿te parece que ahora sí es correcto la forma en la que lo estoy diciendo? Ya lo exageré una vez, ¿te parece que es correcto? ¿Sí? Y después le voy ajustando el ritmo, el timing. Haz preguntas,
no te quedes con la duda a la hora de la expresión verbal. El hacer preguntas es parte de nuestra expresión verbal. Y el último, chequea tus muletillas. ¿Qué son las muletillas? Son estas palabras o sonidos que nosotros usamos para caracterizar nuestro relato. Entonces, yo sé que tengo, por ejemplo, hay otra muletilla que tengo muy... chuta, ahora no me acuerdo, espérame. A ver, se me olvidó, justo ahora se me olvidó mi muletilla, o una de las tantas muletillas que tengo. Entonces, el chequear las muletillas es importante porque muchas veces yo puedo estar haciendo un relato, por ejemplo, yo he conocido muchas personas que usan el cachai, ¿sí? Entonces cuando ese cachai es parte, digo, no sé, 2 cachai cada 10 segundos, finalmente quien se lleva el protagonismo del relato es el cachai, porque uno empieza a contarlos, ¿sí? Y entonces dijo 10 veces cachai, y uno empieza como a anticipar, y aquí viene el cachai de nuevo, ¿sí? Entonces, ojo con las muletillas. Las muletillas no son malas en sí mismas, son las formas en las que nosotros usamos nuestro lenguaje, ¿sí? Pero, ojo con que la muletilla pase de ser la protagonista de nuestro relato. Por eso es importante grabarse y escucharse. Veamos ahora el desempeño no verbal. ¿Por qué es tan importante el desempeño no verbal? Porque el cerebro busca coherencia entre el relato verbal y el relato no verbal. ¿Sí? Nuestro cerebro, el cerebro de quien nos escucha, siempre va a buscar coherencia entre lo que dice y el cómo lo dice. Por eso somos tan sensibles al cómo me lo dijo. Porque el contenido aguanta mucho. Alguien me puede decir, sí, te quiero, pero no da lo mismo como lo dijo. Alguien me puede decir, sí, interesante, pero no es lo mismo que te digan, sí, interesante, a que te digan, sí, interesante. ¿Sí o no? No da lo mismo. Y por eso, cuando no se da esa coherencia, cuando alguien me dice, sí, interesante, eso puede ser una buena cosa, pero me lo dice, sí, interesante, ¿a quién le creen ustedes? ¿Al relato verbal o al no verbal? Es probable que le crean al relato no verbal, ¿cierto? Porque, chuta, como me lo dijo. ¿Y por qué? Porque como nuestro relato no verbal tiene un alto componente de, componente inconsciente, por decirlo así, cuando buscamos la verdad en el relato del otro, nos vamos a fijar mucho en cómo lo dice. Por lo tanto, no olvidar lo que dice ahí. Todo comunica. Absolutamente todo comunica. Cómo lo digo, la velocidad con la que lo digo. Noten que, por ejemplo, si alguien en el relato verbal no se preocupa de cómo pronuncia, ¿sí? Ni se preocupa de cómo dice lo que dice, por lo tanto empieza a hablar rápido, porque la verdad es que quiere salir rápido este cuento, porque la verdad es que no le interesa mucho, porque yo empiezo a escuchar que este gallo no está ni ahí con lo que dice, no está ni ahí con nosotros, le da lo mismo si escuchamos o no escuchamos, ¿sí? Y entonces, claramente, a pesar de que yo estoy diciendo lo que la gente necesita escuchar, como no le presto atención a cómo lo estoy diciendo, la gente legítimamente puede decir, no me interesa que nosotros aprendamos. Le interesa hacer la clase y chao pescado, ¿sí? No le interesa que la gente aprenda. Y eso es el mensaje no verbal. Y el relato no verbal siempre, o casi siempre, dará cuenta de nuestro estado emocional, ¿sí? Entonces nunca perdamos de vista esta dimensión tan importante de nuestra comunicación verbal y no verbal. La dimensión emocional se convierte en el condicionante de nuestro relato verbal. Entonces no da lo mismo ir a hacer una venta contento o ir a una reunión contento a ir a una reunión con miedo, ¿sí? No da lo mismo. Porque nuestra emoción va a condicionar nuestra atención. Fíjense, por ejemplo, si yo voy usando el ejemplo que ayer Claudio nos trajo a la mesa, que tiene que ver con las rondas de negocio, imagínense que yo voy a una ronda de negocios con miedo, ¿sí? Con mi emoción como miedo, mi emoción de fondo. Voy a percibir todo como amenazante, ¿sí? Y por lo tanto, voy a pensar que siempre voy a estar en déficit.
Noten, solo desde la emoción del miedo. ¿Sí? Y entonces, probablemente no me va a ir como yo quiero que me vaya porque le estoy prestando atención a todas las cosas que me resultan amenazantes. Es distinto a ir desde la confianza, desde la seguridad, de ir contento a una ronda de negocio. Porque el cliente lo que va a escuchar, mi potencial socio lo que va a escuchar es que a este gallo le gusta lo que hace. ¿Sí? Entonces me quiere como socio, no me viene aquí a pedir un favor, me quiere como, sí, quiere sumar. ¿Sí? Entonces, qué entretenido conversar con un gallo que lo está pasando bien con lo que hace. Eso impacta en la confianza de quien te escucha. ¿Sí? Y entonces cuando uno va muy, muy apretado, ¿sí? Hola, soy José y estoy súper contento de lo que estoy haciendo porque me gusta mucho, ¿sí? Mi lenguaje no verbal no es coherente con lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y entonces, esta dimensión, la dimensión emocional, impacta en cómo me está escuchando el otro. Entonces, veamos algunos tips para el desempeño no verbal. Sonríe, pero no exageres. ¿Sí? Sonríe, pero no exageres. Es decir, no te rías de los chistes malos de la persona con la que estás interactuando. No es necesario. ¿Sí? No es necesario estar todo el rato sonriendo. Como que, ¿sí? Como que la sonrisa dibujada, tatuada, no es coherente con el relato que estoy haciendo. La sonrisa moderada, adecuada para el contexto en el cual estamos conversando. Mira los ojos, pero no invadas. ¿Sí? Porque una cosa es estar así, sí, cuéntame, dale, a estar haciendo contacto visual, pero al mismo tiempo tener su cuaderno, pensar, mirar hacia arriba, volver a conectar, ¿sí? No da lo mismo ser invasivo con la mirada a tener una mirada de contacto visual. Asiente, pero genuinamente. ¿Qué es lo que es asentir? Es esto, ¿cierto? Es como decir que sí. Y entonces, ¿por qué tiene que ser genuino? Porque si yo le digo que sí, si estoy todo el rato así, la percepción de la persona que me está escuchando es, este gallo no está escuchando. ¿Sí? Está diciendo que sí a todo nomás. No está muy, muy interesado, solamente está sintiendo. Parafrasea, pero no imites. El parafraseo es decir lo que la otra persona me está diciendo de una manera distinta, con tus propias palabras, para que el otro sienta y entienda que tú lo estás escuchando y que le estás prestando atención. Pero no repitas lo que el otro está diciendo de manera literal. ¿Sí? El parafraseo no es repetir literalmente lo que dice el otro. El parafraseo es, espérame, no sé si te entendí bien, pero lo que tú me estás diciendo en el fondo es que en tu compañía, en tu empresa, hay un problema importante de comunicación que se traduce en las tomas de decisiones porque los líderes en general no bajan la información y los colaboradores tampoco tienen mucho ánimo de pedir más información hacia arriba. ¿Te entendí bien? Si eso es lo que la otra persona dijo con otras palabras, te anotaste un poroto. ¿Sí? Porque estás escuchando. Aprende a ser un buen observador de ti mismo, de tus modismos y tus movimientos estereotipados. ¿Sí? Los movimientos estereotipados es todo lo que uno hace, los ademanes, la patita saltando, ¿cierto? El juego con los dedos, ¿sí? Los movimientos estereotipados son los movimientos que ya tenemos agarrados y que nos cuesta soltar, ¿sí? Porque están arraigados a nosotros, ¿sí? Dicho eso, les quiero invitar, perfecto, a que le presten atención al siguiente ejercicio para que lo puedan hacer, ¿sí? Para que nos aprovechemos de hacer algunas preguntas, si hay preguntas, si hay dudas, inquietudes, en este ejercicio, que es realmente útil. Es muy sencillo. Ahí tenemos una torta, a propósito de que alguien mencionó las tortas hace un rato. Tenemos una torta que tiene 6 dimensiones. Expresión verbal, emociones, escucha, inspiración, construcción de mensaje y expresión no verbal. Y entonces el ejercicio es que te evalúes en cada una de estas dimensiones de 1 a 10, en donde 1 es el más bajo y 1 es el más alto. Y por lo tanto, hacemos el ejercicio de, a ver, de 1 a 10, ¿cómo está mi expresión verbal? Hablo muy rápido, hablo muy despacio, casi no hablo, aporto muy poca información, hablo entre dientes, entonces no se entiende nada de lo que estoy diciendo y nadie me entiende.
De 1 a 10, ¿qué nota me pongo? ¿Sí? 7, un 6. En las emociones, cuando comunico, ¿le presto atención? Las preguntas que nos hacíamos delante, la verdad es que pesco poco, un 4. No, la verdad es que siempre las tengo presentes, soy súper empático, un 8. ¿Cómo está la calidad de tu escucha? No, mira, escucho bien, siempre me dicen que soy un buen escuchador, o siempre hago buenos resúmenes de lo que las personas me dicen, creo que escucho súper bien. O la verdad es que siempre me distraigo cuando me escuchan. Inspiración. ¿Qué tan inspirador e inspiradora eres? 9, 8, 3, ¿sí? De 1 a 10. Construcción del mensaje. De 1 a 10. ¿Cómo evalúas cómo preparas los mensajes? Estamos hablando del contexto de tu propio emprendimiento, ¿sí? ¿Cómo construyes el mensaje? ¿Te das tiempo para eso? Y la expresión no verbal. ¿Eres consciente de cómo expresas lo que expresas? ¿Sí? Entonces, una vez que tú haces este ejercicio, identificas un desafío de mejora para cada dimensión y un paso siguiente para lograrlo. Es decir, mira, ¿sabéis qué? De todo esto estoy bastante parejo, pero hay uno que estoy guateando, pero así a concho, y que es en las emociones o en la expresión no verbal. Ya, ¿qué es lo primero que voy a hacer hoy día? ¿Cuál es mi desafío de mejora para pasar de un 7 a un 8, del 5 a un 6, del 4 al 5? ¿Cuál es mi desafío de mejora? En expresión verbal, en construcción de mensaje. A ver, ¿qué es lo único que puedo hacer hoy día para mejorar esa dimensión? ¿Sabéis qué? Me recomendaron ver charlas de tal persona en YouTube. Ah, perfecto. No, hoy día lo primero que voy a hacer es ver Shark Tank, que es este programa de emprendimiento de los colombianos que defienden ideas y hablan súper bien. Ya voy a... Oh, ¿sabéis qué? Voy a chequear en YouTube charlas inspiradoras. No, ¿sabéis que yo tengo un amigo que sé con esta cuestión y le voy a pedir ayuda? Le voy a preguntar cómo lo hace para vender también su negocio, porque este gallo es seco para vender. Hoy voy a hablar con una amiga que es seca para construir mensajes y trabaja en redes sociales y todo lo que dice impacta, esta galla, pero es extraordinaria. ¿Cuál es el único paso que puedes dar hoy día para mejorar tu desempeño en alguna de estas áreas? ¿Sí? Claves, dijimos, y voy a volver hacia atrás un poco. Los tips. Hoy día puedes grabarte y escucharte. Le puedes dedicar un par de días a este ejercicio. Puedes identificar a quién te gustaría imitar, si lo sientes referente. ¿Qué vas a exagerar de tu relato? ¿Vas a exagerar prestar atención? ¿Vas a exagerar la escucha? ¿Vas a exagerar cómo hablas? ¿Sí? Le voy a prestar atención a mis muletillas. Le voy a preguntar a 3 personas de mi entorno si pueden reconocer cuáles son las muletillas que yo tengo cuando hablo. Es decir, ¿saben cómo se reconocen las muletillas? Cuando a uno lo imitan. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Kramer cuando imita a otras personas? Lo que hace es agarrar los gestos y las palabras que más repiten para que nosotros familiaricemos la imagen que él tiene con el personaje. Además que talento de sobra tiene para hacer la imitación. Pero cuando a uno lo imitan, uno se da cuenta y le da como pudor, así como que se pone rojo, hoy no sabía que hablaba de esa forma, o no sabía que usaba siempre estas palabras, etc. Y los tips del desempeño no verbal: sonríe, mira los ojos. Entonces, a ver, soy parco, asiento, ¿cómo está mi parafraseo? ¿Sí? ¿Cuáles son mis movimientos estereotipados? Todos esos elementos son claves para mejorar tu desempeño en la comunicación verbal y no verbal. ¿Sí? Entonces, esto yo sé que Catherine o nuestros amigos del centro se lo van a hacer llegar al correo que ustedes dejaron al momento de inscribirse, pero si quieren le toman una foto a la pantalla con el ejercicio, porque de verdad es un ejercicio súper útil. Es un ejercicio de autoexploración, de autocoaching, de cómo yo me defino una meta, un desafío para mejorar, sabiendo todo lo que ya hemos visto estos 2 días. Ya, esto sí puede mejorar mi desempeño. ¿Sí? Bien, Claudio, muchas gracias. Él ya lo copió ya. Muy bien. Entonces, saber si hay dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Qué te llevas de hoy? ¿Qué te llevas de los 2 días si es que estuviste los 2 días? Miriam, Jocelyn, Claudia, Valeria, Elizabeth, Lorena, María Paz, Carolina, Paulina, Arte Crochet. Puede ser por chat o pueden abrir su micrófono.
¿Qué se llevan de estos 2 días? Bueno, parto yo. Habla Dale, un Claudia. poco. Me hace mucho sentido lo que he escuchado tanto en el taller de ayer y en el de hoy día. Les cuento un poco, yo aparte de esto estoy también en otro programa que fue de SAESAL, de Mujeres con Energía, y justo estamos en el módulo del storytelling, y también, o sea, la lectura que voy teniendo es hablar de las emociones, comunicar con las emociones, y ha sido, pero, o sea, fantástico, porque he estado complementando los conceptos, entonces para mí es tremendo, o sea, realmente no esperaba tanto, o sea, sí esperaba bastante, pero sobrepasó las expectativas, y el ejercicio, tanto el de ayer, el de ahora, son muy potentes. Hay que hacerlo con mucha conciencia, porque es fácil engañarse, porque Exacto, al final son nuestras propias emociones, o sea, lo que queremos contar y cómo creemos que nos vemos, o sea, si ese exacto. dibujo, esa imagen del gato reflejándose como el león, o sea, la Ajá, emoción es pero 100% verdadero, así que sí, sí. eso te puedo decir, o sea, Buenísimo. no, fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu generoso feedback. No sé si alguien más se anima a compartir qué se lleva de estos 2 días o de este día. Ahí Jocelyn nos está escribiendo, no jamás cree que que estos tipos de capacidades se pueden mejorar y aplican para la vida en general. Tal cual. Sí, gracias a ti por estar ahí conectada. Espero que lo que haya estado cocinando haya quedado rico, porque yo estaba muy atento ahí. Estoy seguro que lo que está ahí va a ser de agrado de quien lo pruebe. Bien, queridas amigas y amigos, ustedes saben que nos encuentran en @fracasolab en Instagram, y en nuestro correo hola@fracasolab.com. Nos pueden hacer llegar todas las inquietudes que tengan, todo lo que necesiten. Nosotros felices de aportar y agregar valor a la formación como emprendedores, porque somos parte de este ecosistema de emprendimiento de nuestra querida región de Los Ríos y de todo Chile. No sé si estará la Catherine, yo creo que fue a hacer dormir a la bendición, así que Natalia Sí, nos va a acompañar en el cierre. sí, José, muchas gracias por tus tips y por la importancia que es lo que son las presentaciones, el cómo nosotros nos comunicamos con los demás, cómo podemos realizar una conexión con ellos y así mejorar la relación que tenemos con los clientes. Así que muchas gracias también a los que participaron. Pueden ver esta presentación en YouTube prontamente. Muchas gracias, dice Miriam. Muy interesante, me quedó muy Gracias a ti, claro. Miriam. Les recuerdo Que tengan muy buena tarde. que pueden escanear el código que aparece en pantalla y también en el link que dejé en el chat para que puedan evaluar esta capacitación. Buenísimo. Muchas gracias, queridas. Que tengan una maravillosa tarde, una excelente segunda parte de la semana, ya mañana miércoles, ombligo de la semana, y un maravilloso segundo semestre que sea con todo. Un abrazo enorme desde Fracaso Lab, gracias Centro Negocios, Valdivia, y hasta la próxima. No se pierdan